todas las indicaciones, los diferentes productos de aprendizaje, las fechas de presentación de los diferentes productos de aprendizaje, para todos los que no asistieron a la clase y que tenían problemas pues con las conexiones y eso. Entonces ahí pueden recoger la información y mirar los diferentes productos de aprendizaje que hay que hacer para la diferente materia. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a comenzar con la unidad 2. Vamos a mirar un momentico que me cargue esto. Listo, perfecto. Bueno, para los que no estaban, terapias alternativas abarca muchos conceptos, pero nos vamos a centrar prácticamente en los conceptos donde el regente de farmacia pueda incluir o pueda ser competente, ¿no? Pues que la idea de todos es eso. Mirar las competencias respectivamente del regente de farmacia, y una de las competencias del regente de farmacia, pues para mí las competencias del regente de farmacia son fitoterapia, homeopatía, nutracéuticos, alimentos funcionales, suplementos dietarios, y algo que se llama medicina, esencias florales, que es un tema aparte, y algo que se llama medicina funcional. La medicina funcional es la abarca de cómo con suplementos o con ciertos nutrientes podemos llegar a abarcar diferentes patologías. Bueno, terapias alternativas pareciera que fuera una clase, pues una lectiva normal, pero les puedo comentar dos cosas muy interesantes. Más que una lectiva, bueno, más que una lectiva también es una lección. Muchos regentes de farmacia pues les gusta el servicio farmacéutico, a otros les gusta la parte comercial, a otros les gusta la parte de distribución. Y otra de las bases del regente de farmacia son las terapias alternativas, donde está incluido fitoterapia, homeopatía, ciencias florales, suplementos dietarios, nutracéuticos, alimentos funcionales, acupuntura, digitopuntura, bueno, muchas cosas adicionales. Y es una de las, es uno de los emprendimientos que jamás o más ha crecido en Colombia. Es uno de los opcionales. Mucha gente mira el negocio de las farmacias y dice, uy, buenísimo, las droguerías, pero dentro de las terapias alternativas, la farmacia homeopática nivel 1 es una alternativa muy interesante y les puedo asegurar por experiencia propia que es mucho más rentable que montar una droguería. Entonces, estas clases, eh, espero que más que ver una clase más, sea una lectiva para ustedes dentro de su gran búsqueda de dónde ejercer y cómo ejercer y cuáles son las competencias que van a trabajar más adelante. Entonces, hoy como tal vamos a arrancar con la fitoterapia. ¿Cómo comenzar a trabajar con la fitoterapia? Pues lógicamente no les puedo enseñar todo lo fitoterapia, pero sí les puedo enseñar las claves esenciales para trabajar con fitoterapia y que ustedes puedan tener un consejo farmacéutico basado en fitoterapia igualmente. Cualquier pregunta o duda me pueden interrumpir, me pueden mandar mensajes por medio del chat. Yo voy a estar pendiente y vamos a comenzar todo lo que tiene que ver con la parte de la fitoterapia. Bueno. Ahora, las plantas medicinales durante mucho tiempo fueron la principal e inclusive el único recurso que disponían los médicos. Estamos hablando antes del siglo XX. Esto hizo que se profundizaran en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar su experiencia en el empleo de productos que de ellas se extraen. La fitoterapia, nombre que aplica al uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener vigencia, nunca. Fue la primera medicina y actualmente creo que, por ejemplo, en Colombia estaba mirando un artículo hace poco y más del 40% de las personas han usado fitoterapia por encima de la alopatía, ¿sí? Entonces, entonces, eso quiere decir que actualmente en Colombia y desde hace mucho tiempo la fitoterapia siempre ha sido una opción y en muchas personas la primera opción, ¿sí? Su nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas nunca ha dejado de tener vigencia y muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre los antiguos egipcios, griegos, romanos, latinos, bueno, pasaron a formar parte de la farmacopea medieval.
que más tarde se vio enriquecida por aportes del conocimiento del Nuevo Mundo, perdón. Dichas plantas medicinales y los remedios que entonces se utilizaban se sigue usando hoy en día. Claro, dígame quién ha utilizado fitoterapia, quién no se ha tomado una aromática. Bueno, y esa aromática la convertimos en una sustancia con metabolitos más amplios y logramos crear una cápsula, un comprimido, unas gotas y podemos manejar una patología, una fisiopatología como tal. Entonces, la fitoterapia hoy por hoy yo creo que para mí es tan igual y maneja un gran porcional a la alopatía. De por sí el 25% de los medicamentos, escuchen eso, el 25% de los medicamentos alopáticos son fitoterapéuticos o moléculas sacadas de la fitoterapia. Hoy por hoy, ¿por qué es importante esta clase? Porque hoy les voy a enseñar bases de la farmaconoxia, clase que van a ver en el sexto semestre y que van a tener un poquito más de confidencialidad, a tener algún conocimiento sobre la clase de fitoterapia que hay que utilizar. Bueno, sigamos con esta parte. Ahora, este es el papiro de Eber, que es uno de los más antiguos tratados médicos de la farmacopea conocido. Fue redactado en el Antiguo Egipto, más o menos en el año 1500 a.C., y es fechado en el año 8 del reino de Amoktec I. Y el papiro de Eber está escrito y consta de 110 páginas que contiene algunas de las 700 fórmulas magistrales y remedios. Y se sabe que hoy por hoy, más o menos desde hace 5.000 años, ha venido utilizándose en aplicación de plantas medicinales. ¿Sí? Los más antiguos formularios conocidos de plantas medicinales se remontan 2100 años antes de Cristo y eran fórmulas para preparar ungüentos. Por ejemplo, en el Egipto, bueno, habían cosas tan raras. Por ejemplo, en Egipto fueron los primeros a utilizar el ajo como un antibiótico, como un circulador, como un hipotensor. Pero también utilizaban fórmulas muy raras. Por ejemplo, utilizaban para la enfermedad, para todas las mujeres que tenían problemas de infecciones vaginales, utilizaban óvulos a base de excremento de cocodrilo, por ejemplo. Entonces, habían cosas fuertes, pero habían cosas que tenían que ver con las plantas medicinales. Entonces, esta es una foto del papiro Eber que fue utilizado y que fue uno de los primeros escritos sobre que tiene que ver con fitoterapia como tal. En el año 460 o 400 antes de Cristo aparece ese señor que se llama Hipócrates y quien se dio a conocer como el padre de la medicina occidental y daban a conocer que la dieta y el estilo de vida de él eran la base de la salud y que para curar y tratar a un paciente el médico debía entender la naturaleza de la enfermedad que padece. En el siglo II aparece Galeno, otro médico griego que escribió más de una docena de textos sobre fitoterapia y por eso es que se ve la farmacia magistral, algo que ven ustedes en quinto semestre, es prácticamente fórmulas galénicas, ¿no? Bueno, los médicos siempre utilizaron estos textos hasta la llamada Revolución Científica, más o menos en el siglo XIII hasta el siglo XIX, que se invocó en la época del descubrimiento y la expresión científica. O sea, hasta hace 2 siglos nosotros utilizamos la fitoterapia como base. Estamos en el siglo XXI, siglo XX, siglo XIX. Hasta hace 2 siglos utilizábamos la fitoterapia como base de todas las patologías. Viene todo lo que es la revolución científica, pero bueno, la revolución científica realmente es extraer metabolitos de una planta y hacerla pasar como un medicamento. O sea, eso no tiene nada de diferente, simplemente que ya es un poco más limpia, más purificación, más evidencia y hay unas validaciones más fuertes, pero el resto sigue siendo parte de la fitoterapia. Aparecen dentro de este fitoterapia, aparecen algo que se llama las boticas, no sé si algunos escucharon de ese tema. Y las boticas normalmente eran farmacias, establecimientos donde se preparaban y venden medicinas provenientes del Provenzal, medicinas. Por ejemplo, hacían preparaciones magistrales, ¿sí? Que ahora necesita un laboratorio con buenas prácticas de elaboración para hacer una preparación magistral. En ese tiempo se hacían en la farmacia. Y viene provincial antiguo botica y esta vez la palabra latina apoteca y también una palabra griega y significa almacenar plantas, medicamentos o preparados farmacéuticos. A principios del siglo XIX los químicos comenzaron a identificar, a aislar los principios activos de las plantas. Los médicos y especialmente los farmacéuticos aprendieron botánica
porque la medicina estaba basada en gran medida en las plantas medicinales. Los boticarios prepararon la medicina a partir de diversos compuestos vegetales y esto empezó a cambiar cuando, a principios del siglo XX, las compañías farmacéuticas como Bayer, que fue la primera que descubrió un metabolito secundario y lo aisló, que fue el ácido acetilsalicílico con aspirina, y que su nombre radica, aspirina radica de la palabra de la planta ulmaria, que quiere decir esperitea, es el nombre científico, esperitea, aspirina, de ahí sale la palabra aspirina, y sabemos que el sauce también tiene ácido acetilsalicílico. Ellos la sintetizaron y comenzaron a producir sintéticamente, pero inicialmente cogieron el metabolito de la planta, lo extraían y de ahí es donde la sacaban la aspirina como tal. Y comenzaron a convertirse en farmacias, ya las multinacionales comenzaron a crear medicamentos y comenzaron a producirlos en farmacias, pero si rastrean los orígenes de muchos medicamentos, normalmente se llegan a las plantas. Eso es normal. Se calcula que en el mundo existen de 350.000 a 500.000 especies vegetales, de las cuales en Colombia se encuentran entre 35.000 a 50.000. O sea que Colombia tiene, solo Colombia, tiene el 10% de las plantas, especies vegetales a nivel mundial. De ellas, de esas 50.000, más o menos se ha utilizado el 10%, aproximadamente son 5.000 que han sido utilizadas por nuestros indígenas y campesinos con fines medicinales. Esto hace que el país tenga un amplio potencial como fuente de nuevos principios activos que puedan ser usados como alternativa terapéutica. Eso lo decía un químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, de apellido Fonegra, en el 2007. Hasta el momento, pues, con una crítica constructiva, no hemos aprovechado para nada esos recursos naturales que tenemos, esos pocos de metabolitos que hay en las plantas. Y otros países, si vienen, como Estados Unidos, cogen esos metabolitos, los transforman en medicamentos y nos lo traen a costos superiores y nosotros lo pagamos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, una planta que se llama Rosa carentum. Esta planta normalmente eh, es una planta que aquí en Colombia aparece como hierba mala prácticamente. En todos los jardines usted la ve. De ahí sacan un medicamento que se llama vincristina. Y ese medicamento es un anticancerígeno muy potente, pero va a comprar la vincristina en el mercado. ¿Cuánto vale? Vale mucho dinero, o millones, llamémoslo así. Entonces, es lo que uno dice. Otros países llevan las plantas, sacan los metabolitos secundarios, crean un medicamento, algo que van a ver en farmaconoxia, lógicamente. Y de ahí, pues, crean un fitofármaco o un fármaco, un medicamento, y es comercializado a nivel de Colombia con unos valores diferentes y sabiendo que usted tiene la planta al frente de donde sacaron el medicamento y no le va a costar mucho dinero tener ese extracto o consumir ese extracto. Colombia siempre ha sido un país de amplio potencial en el fuente de la flora, ¿sí? Y siempre ha tenido muy buenos principios activos que son descubiertos por otros países y que son usados en alternativa terapéutica. Por ejemplo, la atorvastatina o la lovastatina es sacado de un hongo que es la levadura roja del arroz, se llama exactamente. Ese hongo, y la Lentinula edodes, que es otro hongo, también tiene esa atorvastatina, lovastatina. ¿Y qué pasa con eso? Pues lógicamente es una molécula extraída. Ahorita más adelante le voy a explicar cómo es ese cuento. Es una molécula extraída, un metabolito extraído de ese hongo y es sintetizado y es comercializado. O sea, ¿y por qué yo no tomo mejor levadura roja del arroz o me tomo la Lentinula edodes para bajar colesterol y triglicéridos? Voy a tener menos efectos secundarios, menos reacciones adversas, contraindicaciones y voy a solucionar el problema de igual manera. Eso es lo que yo les digo. La fitoterapia nos proporciona la capacidad de poder solucionar sin tener interacciones adversas o reacciones. Algunos medicamentos fitoterapéuticos, algunas plantas medicinales, pues sí tienen interacciones con otros sistemas. Y eso es lo importante para el manejo de la fitoterapia. Bueno, siguiendo en este proceso, la palabra fitoterapia se forma con el término griego fitón, que significa planta, y terapia, que quiere decir tratamiento, y se utiliza como sinónimo de tratamiento.
La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de los productos vegetales con una finalidad terapéutica, aliviar los síntomas, prevenir la enfermedad o restablecer el estado de salud. Por ende, podemos concluir que la fitoterapia es el tratamiento a través de las plantas medicinales. Para que tengamos una idea de ese proceso, pues la palabra es muy sencilla y lo podemos definir de esa manera. Cuando hablamos de fitoterapia moderna, estamos hablando que se basa el conocimiento en la farmacología vegetal, directamente de una materia que se llama farmaconoxia, que más adelante les voy a explicar qué hace la farmaconoxia. Y considera los aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos basados en plantas medicinales. Es en estudios preclínicos y clínicos, aunque tiene su punto de origen en el conocimiento central y la experiencia de pruebas y error heredada de las pasadas generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la fitoterapia moderna es la unión de la etnobotánica, o sea, es la unión de aquellas fórmulas que nuestros abuelos hacen para curar sus patologías, es la unión de la evidencia científica actualmente que se hace durante la metodología de conocimiento científico y es la unión de toda la tecnología para crear un medicamento. Eso es la fitoterapia moderna, o sea, tenemos a favor muchas cosas que está por encima de la alopatía. Ahora, que no conozcamos, que no sabemos, no quiere decir que las cosas sean malas. En mi época, cuando yo estudié, normalmente regencia de farmacia no daba ni terapias alternativas, ni daba farmaconoxia. Entonces, no sabíamos nada de plantas y lo que hacíamos era juzgar y criticar. Bueno, en mi caso no, porque yo siempre me crié bajo una familia que ha venido sobre la medicina tradicional colombiana, llamémoslo así. Entonces, no tenía ese problema, pero muchos compañeros eh, y que actualmente son químicos farmacéuticos, ellos critican mucho la fito porque decían, no, esos son la palabra, guarapos, esos son estos, son aquellos, pero no se entendía la procedencia, no se entendía el significado. Y actualmente vemos que la fitoterapia está en todas las farmacias. Actualmente, ¿quién no se ha tomado, quién no ha hecho en una farmacia, por ejemplo, algo para el sistema inmunológico, necesito una chinasia, algo para el dolor, necesito arpagofito procumbens, algo para eh, la migraña, necesito manzanilla requitucta. Entonces, todas estas cosas lo ha traído la fitoterapia que ha venido evolucionando de igual manera como la alopatía. Ahora, el regente Profe, de farmacia, señora, qué cuénteme. pena una pregunta. Digamos, tomar nino, moringa y eso, ¿también NIN, cuenta como fitoterapia? sí, claro. El NIN tiene un efecto secundario, ¿no? Eh, mírelo bien. El Eso NIN lo también utiliza. quería saber, si Ajá. trae efectos secundarios consumir mucho. Sí, el NIN sí, la moringa no. El NIN trae un efecto secundario citotóxico por ahí leve. eh, es leve, depende de la dosis que usted utilice. Acuérdese que para Trigémino Paracelso decía lo siguiente: nada es veneno, todo es veneno, depende de qué, de la dosis, ¿sí? Entonces, hay que aprender a utilizar la dosis. La moringa es un superalimento. La moringa lo utiliza mucho para el sistema circulatorio periférico, todo más, y dicen que tiene propiedades medicinales de alguna u otra manera, sube defensas y es un alimento, ¿no? Amplio de magnesio. El NIN lo utilizan mucho para el azúcar, si no estoy equivocado. ¿Para qué está utilizando el NIN? ¿O para qué utilizan el NIN? Pues es que mi abuelito toma mucha moringa y nin. Sí. Y pues eso le han dicho que sirve para un montón de cosas, pero si no estoy mal, creo que sí es para el azúcar, porque Ujú. tenía una tía que le estaban saliendo como unas cosas marrones en el cuello, Sí, creo que era debido al azúcar, sí, es un entonces le hongo. dieron eso. Ujú. Es una pitiriasis, sí, es un hongo. Y dijeron que era debido al azúcar. Bueno, entonces, sí, hay que tener cuidado con el NIN, ¿no? Hay que mirar las investigaciones sobre el NIN. Es que ahorita si me va la paloma sobre el NIN, la moringa no tiene ningún problema. La moringa la puede tomar de diferente manera, no hay ningún problema. Pero el NIN sí tiene un efecto, creo que es hepático. Si no estoy equivocado, ya que me acuerdo un poquito, hay que tener cuidado con la dosis del NIN. Hay que mirar cuáles son las dosis exactas del NIN para que no pase ese proceso y pues después tenga una insuficiencia hepática debido al mismo problema, porque las plantas hay que saberlas tomar y eso es lo que les voy a enseñar ahorita. ¿Ok? Bueno, Okay. sigamos por este lado.
¿Cuáles son los fines del uso de la fitoterapia? La fitoterapia puede ser curativa, paliativa, depurativa y preventiva. Miren esta palabra muy interesante que es desintoxicante. ¿Qué quiere decir la palabra desintoxicante? La palabra desintoxicante es que nosotros tenemos en el cuerpo 5 envoltorios y que manejan toda la toxicidad del cuerpo. Dice, no, pero yo no fumo, yo no tomo, no como comida chatarra, no tomo lácteos, poco como carnes, hago deporte, pero a pesar de eso, dentro de toda la alimentación hay muchas, por ejemplo, un tomate para sacar un tomate aquí en Colombia tiene que aplicarle como 50 organofosforados que son venenos que para la plaga, que para esto, que para aquello. Y normalmente en la cáscara vienen esos compuestos. Díganme ustedes cuántos de ustedes cocinan un tomate, le sacan la cáscara y ahí sí preparan el guiso para echarlo o para aplicarlo en los diferentes alimentos. No lo hacen. Uno pica el tomate, tin, hace la ensalada y se lo come y hay un poco organofosforados. Y así con muchos otros alimentos. Entonces, todas esas toxinas se van acumulando y nuestro amigo el hígado, él va tratando de disolver las toxinas. ¿Cómo disuelve las toxinas el hígado? Le voy a explicar. Cuando uno se toma la Coca-Cola, nuestra famosa bebida de la felicidad, esta tiene muchos ácido fosfórico, por ejemplo. Tiene un 3% de ácido fosfórico. El ácido fosfórico es utilizado en la medicina, en la ingeniería industrial para deshacer óxido, ¿no? Para que sepa. Entonces uno cuando toma ácido mucho fosfórico es un ácido que va a cambiar el pH. Cuando usted toma la Coca-Cola, es un ácido que va a cambiar el pH de la sangre. Entonces, ¿qué pasa con ese ácido? Normalmente, el cuerpo tiene dos opciones. Dejo que acidifique la sangre. Si la sangre, el pH de la sangre está entre 7 y 7.4. Y si se acidifica por debajo de 7, usted entra en un coma en un coma por acidosis. Entonces, el hígado no va a permitir eso. Entonces, el hígado, ¿qué hace? Necesito algo alcalino para contrarrestar esa acidificación. Entonces, el hígado coge algo alcalino. Bueno, ácido fosfórico, podemos pegarlo a un calcio, a una molécula de calcio. Entonces va y saca una molécula de calcio de algún lado. Digamos, saca una molécula del calcio del hueso. Es una molécula, algo mini. Y lo pega a ese ácido fosfórico, lo neutraliza y lo elimina. Pero es que uno harta Coca-Cola. Yo no, pero pronto algunos hartan Coca-Cola que da miedo, y no tan solo Coca-Cola, gaseosas que da miedo. Entonces ya no es una molécula, sino muchas moléculas. Entonces el paciente termina descalcificado con un proceso de alcalinización. Acuérdese que el cuerpo entre más alcalino es, más saludable es. Las frutas son alcalinas. ¿Sí? Inclusive el ácido más ácido de la parte alimentaria o floral, que es el limón, termina siendo alcalino cuando se consume dentro del cuerpo. Y eso el alcalino ayuda a que se inhibe la función. Entre más ácido sea el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, todos son ácidos. Entre más ácido sea el cuerpo, más enfermo es el organismo. Las carnes son ácidos, prácticamente. Los lípidos, las grasas son ácidos. Si se pone a mirar, la gaseosa y todo lo rico son ácidos. Entonces, y el azúcar, por ejemplo, que el otro delicioso, necesita ácidos para eliminarse. Entonces, todas esas cosas hacen que el cuerpo comience a generar degeneramiento, las células comienzan a producir desórdenes y comiencen ciertos emultorios, que son 5, a recargar el organismo. Entonces comenzamos a mirar que cuando nosotros hacemos esa función depurativa o desintoxicante del organismo, ¿sí? Lograríamos mejorar nuestra función o nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los 5 órganos a desintoxicar? El riñón, que lo más probable para desintoxicar un riñón es utilizar diente león. Sí. El diente león es una planta espectacular para limpiar de riñón. O la cola de caballo, Equisetum adversa. El otro órgano a limpiar es el hígado. Entonces yo tengo, porque yo soy una persona que consumo mucha comida chatarra, alcohol, consumo muchas harinas, me la paso comiendo dulces. Entonces yo le recomendaría a ese paciente, a esa persona, limpie su hígado. ¿Cómo? Utilizaría la cardo mariano, utilizaría la alcachofa para limpiar el hígado. Tratamiento, eso es un tratamiento mínimo de 20 días, 15, 20, un mes para hacer ese proceso. Riñón, hígado. El colon acumula muchas toxinas en su mucosa y el colon hay que cuidarlo. Lo mejor para limpiar el colon es utilizar, lógicamente, purgar su organismo, o sea, eliminar parásitos
Y ya dentro de la parte fitoterapéutica hay purgas naturales que no producen diarrea, porque ese es el miedo de todo el mundo, que no me produzca diarrea. Entonces ya hay purgas que trabajan sobre eso. Utilizar una fibra, si no uno sufre estreñimiento, evacuar menos de una vez por día es un problema grave para acumular toxinas, ¿sí? Y en esa acumulación de toxinas aparecen bacterias de diferente índole que son fuertes y que producen enfermedades. Por ejemplo, aquellas mujeres que sufren mucho estreñimiento, no se les haga raro que produzcan infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque el estreñimiento hace que se acumulen bacterias como la E. coli, que se trasladan luego al riñón y allá sí hacen un daño fuerte. Una fibra, hay muchas fibras en el mercado. La mejor que podemos utilizar es el psyllium, que nos ayuda a drenar el colon y a mejorar el estreñimiento. Una cucharada todas las noches, el psyllium mejora el proceso. Utilizar probióticos y prebióticos para regenerar toda la mucosa y ayudar a que el colon limpie de bacterias por competencia. Estamos hablando de la función depurativa de la fitoterapia. Con eso usted ya mejora su funcionamiento de colon. Otro envoltorio a ordenar es el sistema linfático. El sistema linfático está pegado al sistema circulatorio y es el que ayuda a mejorar cuando hay bacterias, cuando hay problemas que tienen que ver con acumulación de toxinas en el sistema circulatorio. El sistema linfático le llaman el drenaje del cuerpo, ¿sí? Y ese sistema hay que limpiarlo. Fitoterapéuticamente, lo mejor para eso podemos utilizar lo que es la zarzaparrilla, genial para limpiar el sistema linfático. Aquellas personas que tienen acné, aquellas personas que sufren de abscesos, aquellas personas que sufren de dermatitis, podemos utilizar mucho la zarzaparrilla junto con la ortiga para limpiar el sistema linfático común, ¿sí? Entonces tenemos 4 muntorios. El otro muntorio son los pulmones, que hoy por hoy son muy sonados. Y ahí lo utilizaría cuando hay problemas pulmonares, aquellas personas que con nada les da una gripe, que con nada, mejor dicho, si pasa alguien tosiendo a 5 metros, usted al otro día ya tiene gripe, quiere decir que su sistema pulmonar está muy recargado y está muy débil. En ese caso le recomendaría, ya como experiencia clínica, la echinacea y algo que se llama el aceite de C, para que limpie su sistema pulmonar, para que fortalezca su pulmón pulmonar y haríamos el efecto depurativo. Más o menos de esa manera es que se trabaja la medicina fitoterapéutica. Aparte de eso, la medicina fitoterapéutica también es preventiva, ¿sí? Entonces estamos hablando de la prevención y lo que le digo, por ejemplo, yo sufro de migraña, ¿sí? Y lógicamente la mejor forma de mejorar la migraña pues es limpiar mi hígado, entonces mantengo mi hígado limpio, mantengo mi colon de una manera funcional, que no haya estreñimiento, que no haya diarrea, que no haya bacteriosis intestinal, que no haya colitis, para que no aumente mi migraña. Mejoramos nuestra circulación periférica cerebral. Entonces, es la manera de hacer la función preventiva y verá que no necesitaremos nunca de asistir tanto, bueno, o asistiríamos menos a la función médica, tomaríamos menos antibióticos, tendríamos menos analgésicos y evitaríamos que nos dañen el riñón, el hígado y nuestro funcionamiento como tal. Eso es el fin de eso de la fitoterapia como tal. O sea, para eso yo uso la fitoterapia y creo que todo el mundo usa la fitoterapia con ese fin, ¿cierto? Pero no debemos olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas, los principios activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias que van a potenciarse entre sí, de forma que en general no se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están limitados. Sin embargo, a pesar que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales, todavía no se conocen muchos de los principios activos a los que se ven las plantas medicinales sus extraordinarias cualidades. Muchas plantas medicinales, por ejemplo, se descubrió que la artemisa, o lo que le llaman ajeno, puede combatir el COVID como lo hace cualquier acitromicina o algo de ese proceso. También se descubre que hay plantas como la tuja occidentales que ayuda a combatir el BPH o las famosas verrugas, que tan considerable en las enfermedades cancerígenas que puede producir la mujer y que el hombre es portador. Entonces, sí se puede.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener el conocimiento y eso es lo que hoy vamos a descubrir, cómo conocer o cómo llegar a ser. Yo no les puedo decir qué tratamiento de fitoterapia sirve para todo, pero sí les puedo decir a dónde vayan y cómo investigar ese proceso como tal. Para poder saber cómo funciona la fitoterapia, nosotros primero tenemos que saber qué es un principio activos y qué y cómo actúan dentro de la planta. Los principios activos es la composición química que presentan en ciertas sustancias causales de reacción en el organismo, alterando o modificando su sistema, mejorando o regulando, o haciendo algo que llama una homeostasis, ¿sí? Se clasifican según su origen. En metabolitos primarios, que tenemos que ver con los lípidos, carbohidratos, proteínas y enzimas, ¿cierto? Intervienen en forma directa en la supervivencia y crecimiento y reproducción de la planta. Estamos hablando de planta medicinal. Entonces, los lípidos son las grasas, todo lo que son lípidos, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de palma Christi, el aceite vegetal que se consume en la casa. Los carbohidratos, la mayoría son harinas, todo lo que se puede hacer harinas, que es la papa, el arroz, la yuca, eh, la uyama, el plátano, 5 carbohidratos que consumimos, que por sí se transforman en azúcares en el cuerpo y después esos azúcares se acumulan en el tejido adiposo y entonces nosotros decimos porque estamos gordos, ¿sí? Los lípidos cuando no son saturados, cuando son saturados y no son poliinsaturados, se acumulan en las arterias y forman el colesterol y triglicéridos por función hepática. Las proteínas están en todo lo que tiene que ver con el revestimiento de los músculos, de los aminoácidos, y en exceso activan algo que se llama el sistema ROX, que tiene que ver en la parte celular, y generan demasiados radicales libres que con el tiempo también pueden producir carne, puede decir cáncer. Cáncer. Muchos cánceres producen por excesos de proteínas. Las enzimas son esenciales porque las enzimas son proteínas que ayudan a digerir todos los alimentos. Si no tuviéramos enzima en nuestro cuerpo, simplemente un alimento duraría 500 años en digerirse. Las enzimas ayudan a digerir todos los alimentos, a desdoblar todos los procesos. Por ejemplo, un ejemplo de enzimas es, por ejemplo, la leche deslactosada. Le echan una enzima que degrada la leche en caseinato y en glucosa. Por eso es que la leche deslactosada es dulce, porque se transforma en glucosa y en caseinato. ¿Para qué sirve la leche? No sé, porque la leche, aparte de estar involucrada en diferentes clases de cáncer, especialmente hormonales, como cáncer de próstata, como cáncer de mama, ¿sí? Produce cálculos renales, cálculos biliares. Además de eso, que tenga calcio, no, porque la pasteurización mata el calcio, eso no hay problema. Además de eso, la leche ya no es leche, eso es un jugo lácteo de suero, ahí que no hay ningún proceso. O sea, que el que tome leche no se le olvide que más adelante va a sufrir del colon, del hígado y diferentes problemas. Eso es lo primero que uno tiene que quitar la dieta, los lácteos. Ahora, las plantas también dentro de sus metabolitos primarios producen minerales, vitaminas y fibras. ¿Cierto? Que eso es lo principal. Pero hay algo que las plantas producen que no son esenciales en ellas, pero sí son esenciales para nosotros. Y que son unos metabolitos, que son unas moléculas secundarias que no son esenciales para ellas, pero las sintetizan en forma de defensa o adaptación. Por ejemplo, usted mira la albahaca. Usted cuando riega la albahaca o mueve una hoja albahaca, lo más probable es que comience a sentir un olor aromático a la albahaca, muy rico, y dice, uy, es una forma de defensa, pero ella lo utiliza para los insectos. Esa aromática a los insectos los corre y no permite que los insectos se coman sus hojas. Esas sustancias, esos metabolitos, esas moléculas que aparecen ahí son las que utilizamos nosotros como principios activos y nos ayuda a hacer el efecto medicinal de la planta. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, los alcaloides, todo lo que sirve para el dolor, desde la morfina hasta el arpagogito procumbens, son alcaloides y que aparte de ser psicotrópicos sirven para el dolor. Los glucósidos son todos aquellos que están compuestos con azúcares, ¿sí? Todo lo que sirve para los mucílagos, todo lo que sirve para expectorar o para degradar mucosas, son mucílagos. Los taninos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los taninos del vino, del resveratrol, de la uva, sirven para muchas funciones circulatorias, los flavonoides, como la parte de los antibióticos, que hace falta ahí,
y otros compuestos, principios activos, metabolitos secundarios que se encuentran dentro de la planta, ¿sí? Eso es lo que hace que la planta funcione. Y esos principios activos, esos metabolitos son los que coge la ciencia y los transforma en medicamentos, ¿sí? Es así de sencillo la cosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se funciona un metabolito? Les voy a explicar un poquito de farmaconoxia. Yo dicto farmaconoxia, ¿no? Sexto semestre. Farmacología, farmacocinética, farmacodinámica y farmaconoxia. Les voy a enseñar rápidamente cómo se crea un metabolito dentro de la planta. No les voy a dar esto ya, allá dirán ustedes en farmaconoxia, harán su esencialidad. Nosotros necesitamos, para que una planta funcione, necesita 6 dióxidos de carbono más 6 moléculas de agua, H2O, más dióxido de carbono, ¿cierto? Más energía solar, aparece algo que llama fotosíntesis, y en la fotosíntesis aparece algo que llama glucosa más oxígeno, ¿cierto? Esas 6 moléculas de oxígeno más 6 de glucosa, ¿sí? Dentro de la noche, si sabían, eso es lo que nosotros respiramos, el oxígeno, pero la planta también respira. La planta en el día produce oxígeno y en la noche produce algo que se llama respiración celular, que transforma el oxígeno también en dióxido de carbono. Bueno, esa es otra función. Lo importante es que dentro de esta fotosíntesis aparece esto, que son los metabolitos. Entonces, dentro de la fotosíntesis, en la producción de glucosa y los carbohidratos, que ya les explicaba que son aquellas orinas que no se engordan, aparece algo que se llama la glicólisis, que hace unos grupos constructores, y de esa glicólisis, en esos grupos constructores aparecen unos aminoácidos y comienzan a aparecer las primeras proteínas que se sintetizan a partir de enzimas y hacen una regulación. De estos aminoácidos, en combinación con el ácido nucleico de la planta, aparecen los primeros metabolitos secundarios, que son el fenilproparanoides, los flavonoides y los alcaloides, o la parte de los alcaloides. De aquí comienzan a producir los primeros metabolitos, que sirven a nosotros como medicamentos. Por otro lado, por acción del ácido químico, entonces, de otro precursor que se llama acetil-CoA, acetilcoenzima A, comienzan a producir y otros alcaloides, otros metabolitos secundarios, que son los terpenos, los esteroides. Aquí comienzan los flavonoides, los mucílagos, que son ciertas sustancias que tienen las plantas que se utilizan en la forma de adaptación, ¿sí? Y también tenemos el ciclo de Krebs, por ácido cítrico y demás. Y además de eso, pues también hace la reproducción del RN y el DNA, que prende la semilla, la flor, y bueno, ahí hace su proceso. Así es que, a largo, grosso modo, la fotosíntesis nos hace producir los metabolitos secundarios dentro del organismo, de la planta, y nosotros lo que hacemos es descubrir qué planta, qué metabolitos secundarios tiene y por qué funciona dentro de nuestro organismo como tal. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Sobre la tabla de fotosíntesis. Bueno, de pronto más adelantico se la hacen aprender un poquito más a fondo. Sigamos por este lado. Ahora, dentro de la fitoterapia nosotros manejamos unos conceptos esenciales. Quería decirles cómo se manejan los metabolitos secundarios o cómo aparecen dentro de la planta y el proceso que se llama fotosíntesis. Y los conceptos generales son fitoterapia, ¿sí? Que saben que es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 1978. Planta medicinal, que es cualquier planta en una o más de sus partes, hojas, flores, corteza, tengan metabolitos secundarios y que son sustancias que hacen útil para mejorar la salud de las personas o animales. Droga vegetal, así se llama la parte concreta de la planta que confiere los metabolitos secundarios en su utilidad terapéutica. Y dirán, ¿por qué la parte de la planta? Les explico. Hay plantas que según la parte que escojan, sirven para alguna patología. Vámonos al sauco. Las flores del sauco que tiene Sambuco nigra, se llama el sauco. Las flores del sauco, normalmente las flores sirven para expectorar. Eso es excelente para ese dolor de garganta, tos, expectorante, ese problema de toser y expectorar a toda hora, genial. Pero si usted toma la aromática de las flores, le ayuda para eso. Pero si usted toma la aromática de las hojas, le va a servir, pero como laxante, porque los metabolitos de las hojas son laxantes. Los metabolitos de las flores son mucílagos, los metabolitos de las hojas no son mucílagos. Entonces, por eso es importante definir cuál es
o de dónde se saca el metabolito secundario y cuál es su función dentro de la planta. Y es importante manejar estos conceptos. Fitofármaco, medicamento que contiene principios activos derivados de las plantas, elaborados de acuerdo a estándares de calidad definidos por organismos reguladores por el país. Principio activo, sustancia dotada de actividad farmacológica, suelen ser metabolitos secundarios de las plantas, es decir, que no son fundamentalmente para ellas. Es común que sean sustancias de reserva, productos para repeler o para atraer los insectos para la polinización. Por ejemplo, la digoxina, muy útil como estimulante del músculo cardíaco. Sí. Otra es la digitálica, que sirve también la morfina, que es extraída de la eritrociso, de la amapola, o los alcaloides como, por ejemplo, la lidocaína, la mebucaína, la procaína es extraído de la coca, el hidroxitum coca, por ejemplo. Aquí tenemos la amapola, dormidera, bueno. Entonces, todos esos principios activos son extraídos de la planta y tienen un fin en común. Lo importante es que ustedes me entiendan por lo menos de dónde sale ese producto, esa parte medicinal de las plantas, y ese es el proceso como tal. Ahora, dentro de la fitoterapia, los medicamentos fitoterapéuticos son aquellos ingredientes activos que están constituidos por productos de origen vegetal que deberán ser convenientes preparados, dándole la forma farmacéutica más adecuada para administrarlos al paciente. Por tanto, para la elaboración de dichos medicamentos se pueden emplear drogas vegetales, generalmente se presentan troceadas o pulverizadas, productos obtenidos por extracción, tinturas, van a aprender en farmacia magistral a hacer tinturas, extractos fluidos, extractos blandos, extractos secos, o por destilación, que es un aparatico que nos ayuda a, por arrastre de vapor, a sacar los aceites esenciales. E incluso por Sorlec, por percolación, por lifolización. Bueno, hay muchas formas de sacar esos medicamentos fitoterapéuticos. Lo importante es que mantengan el principio activo y que tengan el proceso que necesitamos para la parte de la fitoterapia. Ahora, ¿cómo actúa la fitoterapia? La fitoterapia actúa como una medicina alopática. Bueno, les voy a pedir un favor a todos. Antes de eso, por favor, en el chat, todos los que están presentes me escriben su nombre. Sí, me hace el favor y me lo colocan ahí. Yo después lo saco y lo coloco como listado. Ahorita no les tomo listado porque el tema es largo y necesito que ustedes queden alimentados o retroalimentados de este tema. Entonces, todos me van colocando su nombre en el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces, la única diferencia entre un producto fitoterapéutico y uno de síntesis químicas es que el producto de síntesis basa su efectividad sobre una molécula aislada desarrollada en un laboratorio, mientras el producto fitoterapéutico basa su efectividad en un fitocomplejo. O sea, son varias moléculas que están haciendo un efecto sobre el organismo. Es el conjunto de principios activos y de todos los demás componentes naturales o contenidos en una droga. Y ustedes dirán, ¿esto con qué se consume? Esto se consume, o esto cómo se mastica esta vaina. Entonces, vamos a mirar. ¿Sí? Dentro de los ámbitos, más adelante les voy a explicar cómo es el cuento de las moléculas. Dentro del ámbito de la aplicación, la fitoterapia se utiliza tanto en la prevención y en la mejoría de calidad de vida como en el tratamiento de las enfermedades. En unos casos será suficiente para curar una patología y en otros será la coadyuvante de otras medicaciones. Claro que se puede combinar alopatía con fitoterapia en algunos casos para mejorar la calidad del paciente. Lo importante es la calidad de vida del paciente. Ayudará a mejorar determinados síntomas asociados. Su principal campo de acción son las afecciones, sus principales campos de acción son, ahorita les explico cuáles son los principales campos de acción, las afecciones leves y moderadas, así como las enfermedades crónicas. O sea, me explico. La fitoterapia, y eso es pregunta de examen, eso es fijo. La fitoterapia solo maneja sobre enfermedades leves y moderadas. No va a manejar otro proceso. ¿Sí? Enfermedades graves y urgencias, para eso está urgencias, para eso está alopatía, pero luego en enfermedades crónicas sí podemos utilizar fitoterapia. Así que el 90% de las afecciones tratadas habitualmente de asistencia primaria se pueden utilizar fitoterapia si querían saber. Entonces, aquí tenemos un buen arsenal
para mirar y poder ayudar a nuestros pacientes a recuperar su salud. Y en eso lo podemos mirar. Por ejemplo, las principales patologías susceptibles que pueden ser tratadas con fitoterapia son sistema nervioso, ansiedad y trastornos del sueño, depresión, cefalea, trastornos cognitivos, astenia, que es agilidad y cansancio que se maneja, aparato circulatorio, insuficiencia cardíaca leve o moderada, hipertensión arterial, estasis venosa, varices y hemorroides específicamente, enfermedad arterial oclusiva y fragilidad capilar, o sea, se me cae el cabello. Metabolismos como hiperlipemia, sobrepeso y diabetes. Aparato urinario como infecciones urinarias, litiasis renal. Aparato locomotor como inflamaciones osteoarticulares, artrosis. Aparato reproductor como síndrome premenstrual, alteraciones de la menstruación, síntomas asociados con la menopausia, hiperplasia benigna de próstata. Estos son patologías y no aparte de eso, son esa experiencia. Yo he tenido experiencia en todas estas patologías, en la gran mayoría. Entonces, y le puedo decir, sí, la fitoterapia se puede utilizar en esos procesos y puede lograr ser tratada en ese estado como tal. Ahora, dentro del aparato digestivo, como hígado y conductos, también se puede trabajar la hipertensia, la estomatitis, la gingivitis, la glositis, que es la inflamación de la lengua, dispepsias, que son malos problemas en la parte digestiva, flatulencia, que son gases, gastritis y úlceras, cinetosis o hiperimesia gráficas, o sea, náuseas, vómitos, estreñimientos, diarrea, síndrome intestino irritable, hepatitis crónicas, discinesias de la vesícula biliar. Dentro de las afecciones dermatológicas, se puede utilizar afecciones inflamatorias e infecciosas de la piel y la mucosa. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de dermatitis crónica o dermatosis por hongos, ¿sí? Entonces, estos pacientes, uno dice, pero venga, es que ya me he utilizado clotrimazol, he utilizado fluconazol, he utilizado bueno, he utilizado isoconazol, todos los soles, ¿sí? Y nada que me produce me quita la dermatitis, la dermatosis en la piel. Entonces uno dice, mire, con fitoterapia es sencillo. Utiliza aceite de orégano, aceite de coco y aceite de té, aceite de árbol de té. Esos tres combinados le quitan a usted cualquier hongo de cualquier lado. ¿Sí? Inclusive, el aceite de coco tiene tantas propiedades benéficas, junto con el aceite de orégano, que le puede ayudar a eliminar la famosa Candida albicans, ese hongo que está dentro del colon y que da tantos problemas a nivel general. ¿Sí? Entonces, es uno de los procesos dermatológicos que hay que hacer. La psoriasis con la hierbamora es genial eliminarla, ¿sí? O ayudar a metabolizarla, porque la psoriasis es una enfermedad inmunológica y que tiene que ver con sus emociones y con su alimentación. Del aparato respiratorio puede manejar la gripe o el resfriado, por ejemplo, con la echinasia, o rinitis sinusitis con la lufo perculata, la faringitis con el sambuco negra, la bronquitis, el ama con aceite de ceje, con el propóleo, con el totum. Pues hay tantas cosas que se pueden utilizar dentro de fitoterapia y tenemos un arsenal tan grande, y lo más bueno es que los efectos secundarios son pocos o son leves prácticamente. Entonces, esto es la función que yo quiero que ustedes entiendan y comprendan y puedan utilizarlo como competencias del regente de farmacia cuando ustedes monten su farmacia, no cuando trabajen en una farmacia, cuando ustedes tengan emprendimiento y monten su farmacia, que eso es lo ideal. Ahora, un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de los metabolitos, por ejemplo, la raíz del arpagofito, ¿sí? Se consigue en África. La droga es aquí estas pequeñas yuquillas, llamémoslo así, y sirve para el tratamiento de procesos inflamatorios. El Arpagofitum procumbens, esta plantica que ustedes ven acá, la planta medicinal, es tan efectiva y más efectiva que tomar un ibuprofeno, un naproxeno, un meloxicam. Es muy efectiva para el dolor y la inflamación y no tiene efectos secundarios, o no tiene esos efectos secundarios que tienen estos analgésicos o estos AINES, o inclusive los mismos corticoides como la prednisolona, betametasona, dexametasona. Lo puedo utilizar aquellas personas alérgicas a los AINES y no tienen ningún problema. Y es un desinflamatorio y sirve ¿para qué? Para artritis, para artrosis, para osteoartritis, para dolor lumbar, para lumbalgias, para las tendinitis. Y su principio activo está acá. De aquí sacan el principio activo de esta plantica, de esta yuquita, de esta plantica,
sacan este principio activo que es un arpagofito y que su metabolito son ireoides, y prácticamente de ahí sacan esa molécula, de ahí generan un medicamento y que se comercializa. Aquí en Colombia lo comercializan, es muy famoso y realmente yo lo utilizo en pacientes y les va muy bien en artrosis, por ejemplo. Entonces, este es uno de los compuestos que quería explicarles cómo es que se trabaja la fitoterapia. Eso no es tomarse una aromática como tal, no. Son evidencias científicas que nos dicen que el medicamento funciona o el fitomedicamento funciona. Por ejemplo, mire, propiedades antiinflamatorias del arpacofito procumbens, usos tradicionales y evidencia científica. Durante 6 semanas se utilizaron 60 miligramos en 88 pacientes en un estudio aleatorio doble ciego con arpacofito procumbens y les curó el dolor de espalda. Durante 8 semanas se utilizaron 60 miligramos en 250 pacientes en un estudio de unos pacientes que tenían una postagraudización, o sea, un dolor osteoartrítico inespecífico de rodilla y no podían moverse y les ayudó a mejorar ese proceso. Durante 4 semanas se utilizó una dosis de dos dosis, o sea, diarias de 480 miligramos de apagofito procumbe en 63 pacientes en un estudio aleatorio doble ciego controlado con placebo y les quitó un dolor específico de espalda inespecífico como tal. ¿Sí? Acá, durante 8 semanas, se utilizó 480 miligramos, 2 cápsulas diarias en 117 pacientes en un estudio abierto multicéntrico y les ayuda a manejar un dolor de espalda con un proceso radicular crónico, o sea, una escopatía fuerte. Estamos hablando de procesos que hacen que el paciente no se pueda movilizar. Entonces, aquí estamos hablando de que el arpagofito tiene unas propiedades antiinflamatorias únicas y que puede ser compatible con un ibuprofeno, o sea, puede pelear a un ibuprofeno, una proxeno, un meloxicam, a un piroxicam, los procesos de desinflamación como tal. Y no tiene los efectos de ser alérgico a los AINES. En Colombia, ¿cómo lo consiguen? Lo consiguen, por ejemplo, con el nombre Artriplex, Artrific, Artrisan, Arpagofito. Hay laboratorios naturales que lo manejan y que realmente son unos productos muy efectivos durante ese proceso como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, compañeros? Bueno, no se lo olvide, vuelvo y le repito, por favor en el chat colóqueme sus nombres de todos los que están asistiendo. Nombre que no coloquen, nombre que no valoro. ¿Sí? Sí, entonces, aquí hay 16 personas, espero que estén las 16 nombres acá. Porque, bueno, ustedes tienen algo especial y es que las personas que vengan, o bueno, no estoy diciendo, aquellos que no pueden tener los sistemas sincrónicos o las clases sincrónicas, pues bueno, hay motivos esenciales que generan, pero aquellos que lo pueden hacer, hágalo, porque tienen un adicional muy interesante, y es que les va a ayudar en la próxima actividad o en el próximo trabajo que vayan a hacer, producto aprendizaje. En este caso, ¿cuál es? El resumen. Viene un resumen que vale el 10% del grupo y ese resumen, pues los que estamos aquí, los que hicimos el esfuerzo, van a tener unos punticos adicionales sobre los que no. Y el resumen abarca en CIPAS. Entonces yo aquí saco la información y el que no se inscribió, pues lógicamente no tiene esa dádiva adicional. ¿Ok? Bueno. Ahora, les voy a dar un ejemplo de fitoterapia a máximo grado. La psilocibina. La psilocibina es una sustancia alucinogénica que es los famosos hongos que se consumen, que hacen que los hippies, que huelen, que tal, que bien, ¿sí? Pero esa sustancia se utilizaba en México, se da mucho estos hongos, y le voy a decir de dónde salen estos hongos. No sé si ustedes han visto, pero no lo van a consumir, ¿no? Ustedes no sé si han visto que en los potreros, la vaca dentro de sus excrementos deja los excrementos ahí y que aparte de servir de abono, comienza a salir un honguito. Ta, 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 ta. Y ese hongo, pues es psilocibina. Y ese hongo lo utilizan. Yo conocí a una persona, le dije yo, venga, ¿usted ha consumido ese hongo? Y dijo, no, mi hermano, yo la verdad consumo todas las drogas, soy un drogadicto. Estuve en una entrevista con un drogadicto, consumo todas las drogas menos ese hongo. Dijo, ese hongo, una vez lo consumí porque dijeron que era muy bueno y terminé subido en un árbol 3 días y no sabía ni cómo bajarme.
del efecto psicológico, psicosomático, alucinógeno de ese hongo como tal. Pero bueno, ese es el efecto negativo. El efecto positivo de ese hongo fue que un doctor en farmacología, Ronald Griffin, del laboratorio de Johns Hopkins, hizo unos experimentos con ese hongo y ya una investigación donde le administró la psilocibina, o sea, sacaron la sustancia estimulante de ese hongo, lo volvieron una molécula que está acá, ¿sí? Que está acá, y que esa molécula eh, comenzó, la producieron un medicamento y la utilizaron en 80 pacientes en Baltimore, en Nueva York, con cáncer avanzado, lógicamente, con estrés, no voy a morir, y reportaron un alivio significativo de la depresión de esos pacientes y la ansiedad. Estas mejoras continuaron reflejándose en una encuesta de seguimiento realizada 6 meses después de tomar el compuesto. Y según el estudio doble ciego publicado el 1 de diciembre del 2016, nos dijo que este proceso era tan efectivo. Y mire que solo les da una dosis no más. O sea, el medicamento, la dosis era una sola dosis y no más. Y una sola dosis de medicamento que produzca este tipo de resultados dramáticos y duraderos es algo simplemente sin precedente en la psiquiatría, dice Rox. Reconoce que los psicodélicos nunca estarán disponibles en la estantería de la farmacia, lógicamente, pero los científicos prevén un futuro prometedor para esta sustancia durante su uso clínico controlado. En una amplia entrevista con Science American, Griffin habló sobre sus estudios sobre cáncer y sus otros trabajos con psicodélicos en un campo que según él podría contribuir a una segura mejora a nuestra supervivencia. Al parecer, lo único que recetaba una sola dosis y duraba el paciente sin depresión y ansiedad duró entre 5 años. Pero no va a estar disponible porque se nos daña el negocio de la fluoxetina, se nos daña el negocio de la mitriptilina, se nos daña el negocio de, bueno, muchos otros medicamentos psiquiátricos. Pero es sacado de una planta, sacaron la molécula, la sintetizaron y le pusieron unas pruebas y voilà, curamos la depresión y la ansiedad. Entonces, ahí está la referencia bibliográfica del estudio. A eso a lo que me refiero. Dentro del mundo vegetal hay unas cosas tan interesantes, hay plantas medicinales tan interesantes que simplemente asombran a las personas que lo usan. Ahora, vamos a hablar de cómo utilizar fitoterapia o cómo haría yo para utilizar fitoterapia. ¿Cómo hago yo en mi farmacia natural para utilizar fitoterapia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría? Se presenta un paciente en la farmacia y se comunica al regente de farmacia los siguientes síntomas. O sea, a ustedes. Tengo dolor o ardor, indigestión en la parte superior del abdomen, que puede mejorar o empeorar cuando comen, náuseas, vómitos, sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido. ¿Qué ha tomado? Este paciente nos dice que ha tomado ranitidina, que ya salió al mercado, omeprazol, sucrafato, hidróxido de magnesio, aluminio, más simeticona, Gaviscon y todo XY, y ya ha hecho tratamientos para Helicobacter pylori y el último examen salió negativo para la bacteria. Relativa no presenta ningún otro síntoma y no toma ningún otro medicamento. ¿Qué le podríamos recomendar desde la farmacia natural para ayudar a manejar esos síntomas? Por los síntomas de una gastritis crónica y moderada. Aquí no hay nadie que sepa de fitoterapia, ¿cierto? ¿O qué le podrían recomendar? A ver, ¿quién me dice? En experiencia clínica, si alguien ha utilizado fitoterapia, ¿alguien me puede decir qué podemos recomendar a este paciente con estos síntomas? Pregunto. De a uno, ¿no? No todos. No escuchamos a todos. Nadie ha tomado nada natural. Aquí nadie sufre la gastritis. Dígame aquí quién sufre la gastritis entonces. Profe, hay suspensiones que vienen con caléndula. ¿Esa cuenta también? Cuenta también, claro. ¿Usted ha tomado alguna vez una suspensión con caléndula? No, no la he tomado, pero sí la he vendido. Ah, Erika. ¿Y Profe, qué? hay otra sustitución oral Sí. de sabor a menta. Menta piperita, también, buena. Exacto. Entonces, bueno, entonces sí, sí hemos utilizado algo de fitoterapia sobre todo. Pero nosotros sabemos que eso es ¿qué? Una gastritis, ¿cierto? Una gastritis crónica moderada, y dice el estudio gastritis crónica moderada antral, porque está en el antro detrás del estómago, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es una gastritis? Primero que todo tenemos que saber qué es una gastritis. Descripción general.
La gastritis es, en términos generales, para un grupo de enfermedades con un punto en común, la inflamación del revestimiento del tejido epitelial del estómago. Y la inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana, puede ser Helicobacter pylori, que provoca la mayoría de úlceras estomacales, el uso frecuente de determinados analgésicos como los AINES, y beber demasiado alcohol también puede contribuir a la gastritis. La gastritis puede ocurrir súbitamente, puede ser una gastritis aguda o puede ocurrir lentamente con el tiempo, que es una gastritis crónica. En algunos casos la gastritis puede producir úlceras y en mayor riesgo, úlceras duodenales especialmente, y en mayor riesgo sufrir de cáncer de estómago por metaplasia, pero para la mayoría de las personas la gastritis no es grave y mejora rápidamente con el tratamiento. Pero ¿qué podemos utilizar para la gastritis? Entonces, les estoy enseñando cómo hago yo en fitoterapia para trabajar con fitoterapia. Entonces, yo ya sé qué es la gastritis, ya tengo el paciente, una historia leve, desde la farmacia, no va a ser una epicrisis fuerte, una historia leve, ya sé que no consume ningún medicamento, que no tiene interacciones medicamentosas, entonces tengo una gastritis. Y ahora, pues, voy a mirar cuáles de estos medicamentos naturales fitoterapéuticos me sirven para la gastritis. Entonces tenemos caléndula, que ya le dijo una estudiante, el aloe vera, que es la sábila, la vida en pilosa o el cadillo, o la sangre de drago. Yo puedo utilizar una de ellas o puedo utilizar las cuatro, dependiendo de la gastritis. Sí, lo he utilizado, lo he combinado las cuatro y funciona genial. Como también he utilizado una por cada una, dependiendo de la gastritis, si es leve, moderada o grave. Entonces, ¿pero qué me hace a mí saber si esto es real o no real? Si esto funciona o no funciona, si estas plantas me hacen a mí saber si el paciente se va a mejorar. Pues nos vamos para el Vademecum de plantas medicinales en Colombia y pues estudiémoslas. Por ejemplo, la vida en pilosa. La vida en pilosa, que es más o menos conocida como bien aldejerenx o bien, bueno, tiene bastantes sinónimos. Los nombres comunes en Colombia se llama cadillo, romerillo, romerillo blanco, picacho, carapilla, cipata, pega-pega, ¿sí? Las partes que se usan son las partes aéreas, ¿sí? Y sus usos tradicionales en la hipnobotánica. O sea, lo que hace la gente con el cadillo es infusiones de las hojas y se emplea para el tratamiento de disentería, diarreas, estados gripales, dolor de estómago, actos bucales, angina, tos, fiebre, diabetes, edemas, hepatitis, hipertensión, úlceras duodenales y se emplea también como antiinflamatorio y diurético. Por vía tópica, la infusión de las hojas se emplea como antimicótico, o sea, para los hongos, antiséptico y dolores articulares. Ahí están los estudios. Lorenzo H. en el 2000 hizo un estudio, después hicieron otro en el 2000, 2001, bueno, 2003. Que eso es lo que dice la hipnobotánica. Ahora, ¿qué dicen los estudios sobre vida en pilosa? ¿Cuáles son los metabolitos secundarios de esta planta que nos hace ser que nos ayude a quitar la gastritis? Entonces, el metabolito secundario más completo son las chalconas. Las chalconas, inclusive, ese metabolito, esa sustancia. Mire cuántos metabolitos secundarios tiene esta planta. Tiene las chalconas, que es uno, los terpenos son dos, como hay como 7 terpenos, los aceites esenciales, tenos polisacitenos, que son otros, los flavonoides, los psicoestenos, los esteroles y los taninos. Todos esos son metabolitos o moléculas que están dentro de las plantas, que son metabolitos secundarios, que ya les había explicado, que son para la adaptación, que las plantas los tienen para protegerse, pero para nosotros son medicinales. De la chalcona es el principal metabolito secundario y la chalcona, inclusive en un estudio que leí en Cuba, decía que ayuda hasta el cáncer gástrico. Entonces, y cogieron los científicos y dijeron, vamos a analizar esta planta y vamos a mirar para qué sirve. Entonces ellos colocaron diferentes plantas, mostraron actividad antimalárica, o sea, sirve para la malaria, se venció actividad relajante muscular, o sea, sirve para relajar los músculos, dependiente de la dosis. El extracto etanólico de las partes presentó actividad antisecretora gástrica y antiulcerosa, o sea, cicatrizó y mejoró la función de la mucosa epiteliaria y ayudó a curar úlceras gástricas. Espectacular, o sea, sí tenemos la evidencia científica que sirve. Además, es antihipertensiva, también su actividad antioxidante, o sea, sirve para el cáncer, radicales libres. Entonces, por ahora la planta funciona. El extracto acuoso de las partes se presentó de actividad antiinflamatoria y antialérgica adicionalmente. Entonces, sus indicaciones son coadyuvantes de tratamiento de la gastritis. Cualquier gastritis, manéjenla con cadillo o con vía en pilosa y no se van a equivocar. Hay que complementar, sí, pero esas son las opciones. ¿Cómo se toma? Eso viene en jarabe. Normalmente se toma una cucharada 3 veces al día. Los niños la pueden tomar, los adultos la pueden tomar, también la pueden tomar en la planta. Las únicas contraindicaciones y precauciones que hay son que sean hipersensibles a la planta y insuficiencia renal. Embarazo y lactancia, lógicamente.
Y la toxicidad, no hay reporte de toxicidad, o sea, es más segura que un omeprazol, y todavía tomamos omeprazol, esomeprazol, todavía tomamos lansoprazol, Doxium, bueno, X teniendo acá este medicamento, esta planta tan interesante sobre eso. Entonces, otra de las plantas que miramos aquí era la caléndula. ¿Qué es la caléndula? La caléndula es la flor amarilla. Sus usos tradicionales son antisépticas, sirve para los cólicos, o sea, para el dolor que produce. Por eso es tan chévere hacer la sinergia con la vía empilosa. ¿Por qué? Porque es antiespasmódica, ¿sí? Quita los espasmos, eso es el dolor y los espasmos. También es cicatrizante, nos va a ayudar a hacer un efecto sinergético a cicatrizar. Es antiinflamatoria, ¿cierto? Dentro de sus principales constituyentes, la caléndula tiene pues esta tiene más metabolitos que cualquier otra. Tiene carbona, tiene caripileno, mentona, isomentona, terpineno, cadineno, penducalina, tiene caripelizonotona, tiene beta-ionona. Bueno, aquí nos matamos nombrando todos. Lo importante es que estos metabolitos nos ayudan a desinflamar y hacer el efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Vamos a ver cuál es el metabolito de estos, de la estructura de la caléndula, que es el que ayuda a cicatrizar. Entonces, la calendulina, o es el betacaroteno o bioloxactina. Sí, entonces la cogemos y sacamos esa molécula para aparte, creamos un medicamento y venga, le vendemos este anticancerígeno, este para la gastritis, vale 300.000 pesos, pudiendo tomar el agua de caléndula que vale la plantica 5.000 pesos en la plaza. Bueno, o podemos ir a la farmacia natural más efectivo y compramos un jarabe de caléndula y nos va mejor. Y no compramos 300.000 de medicamentos. Pero así somos los colombianos. Bueno, entonces, ese es el punto. Porque diga americano es mejor, no. Eso es mentira. Entonces, esto es lo que nosotros queremos. Que esta caléndula nos va a servir y dentro de la actividad farmacológica es antibacteriana, o sea, si hay Helicobacter pylori nos va a ayudar antimicótica, si hay hongos nos ayuda, si hay virus también nos ayuda en ese proceso. Es antiinflamatoria. Estos son estudios ya comprobados. Inflamaciones inducidas por carregina, que es una sustancia que hace inflamación palmar, entonces también la caléndula la utilizan para dolores articulares y musculares. Los efectos saponinos, que son muy buenos, mejoran durante 12 semanas en un estudio, disminuyó el colesterol, los triglicéridos tomando caléndula. Es inmunoduladora, o sea, mejora el sistema inmunológico. Sirve para, en la vía aplicada, sirve para hematitis, dermatosis y úlceras varicosas, inclusive. ¿Sí? Y las flores mostraron actividad antioxidante, o sea, sirven para la parte del cáncer también. Entonces, son tratamientos de alteraciones en inflamaciones, sirve también para la gastritis, para inflamación, procesos bucofaríneos y uso externo sirve para aplicar en la piel. Entonces, la caléndula es un acompañante bueno para bien pilosa. Ahora, el aloe vera. El aloe vera es algo muy tradicional acá en Colombia. Y dentro de la aloe vera podemos ver que está su extracto acuoso y gel de las hojas. El gel, hay que saberlo sacar. Si lo van a tomar así, cuidadito van a echar el yodo que tiene la hoja porque se queman. Es árbol de la gastritis y la úlcera. Eso hay que sacarlo a chorro de agua con una cuchara para que sea mejor. ¿Sí? Entonces, el tratamiento oral ha trabajado sobre hipertensión, reumatismo y úlceras. Se ha empleado como tratamiento el acné, dermatitis, irritaciones de piel como cicatrizante, mucílagos, se aplica en cataplasma, en diversas inflamaciones y infusiones de las hojas. Y entre los principales constituyentes tenemos esto, los efectos antraquinónicos, que son las plantas que nos sirven de efecto laxante. Todo lo que tenga antraquinónicos nos sirve como laxantes. ¿Sí? El ribarbo también es un antraquinónico. Entonces, ese es el metabolito y otros metabolitos que nos hacen que dentro de la actividad farmacológica sea antibacteriana, es un inmunodulador genial, y en estudios en ratas y conejos se evidenciaron actividad cicatrizante. El gel de sábila mostró actividad antiinflamatoria y disminuyó colesterol, HL, el extracto de las plantas tuvo actividad inmunoduladora y los estudios realizados con una crema de aloe vera en pacientes con afección de piel mostraron efectos favorables en estados de procesos de hongos, por ejemplo. Entonces, el jugo de la sábila la podemos utilizar como laxante, coadyuvante de tratamiento de estreñimiento ocasional, es un mucílago, o sea, sirve como expectorante y también nos va a ayudar a mejorar la parte de la gastritis. Ahora, para uso interno, en estados inflamatorios del tracto digestivo, nos va a ayudar también en efectos como, nos ha ayudado en efectos como obstrucción, ¿sí?
O sea, esto estamos hablando de contraindicaciones y precauciones. En efectos que tengan, por ejemplo, apendicitis no se puede tomar, inflamatorios, efectos de consumo, cuando hay daño renal, con niños de menores de 10 años no se puede usar. ¿Qué interacciones tenemos? No podemos combinarlos con medicamentos antirrímicos, ¿sí? Glucósidos, cardiotónicos, diuréticos, porque compiten por el mismo citocroma que el P450 y lo más probable es que puede incrementar los efectos adversos de la droga. Entonces, es la única contraindicación. Pero si nosotros omitimos esa interacción y sabemos que el paciente no está consumiendo ninguno de estos medicamentos, no tiene ninguna contraindicación y precaución, lo más probable es que el aloe vera y la sábila le ayuden a curar su gastritis. Ahora, la famosa sangre de drago, donde su principio activo es la taspina, se llama Cotron Lecherin. Sus usos tradicionales, el látex se ha empleado para el tratamiento de problemas gastrointestinales, diarrea, úlceras gástricas, estomacales, problemas hepáticos, resfriados, gripes, urticaria, leucorrea. Para los que no saben qué es leucorrea son problemas vaginales en la mujer que básicamente son bacterianos, hemorroides, reumatismo, paludismo, afecciones dérmicas, se usa también como analgésico, antiséptico vaginal y cicatrizante. ¿Cuáles son sus principales constituyentes? Es un alcaloide que llama taspina, que Estados Unidos inclusive ya lo está estudiando y va a mandar a traer un analgésico allá, después lo van a burlar. Es rico en proantoacianiminas, ¿sí? En taninos condensados y oligómeros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es una mezcla aislada de látex y está compuesta principalmente por algo que se llama galoipicatequina. Y bueno, en resumen, todas estas moléculas nos va a ayudar a hacer el efecto de cicatrizar una gastritis o desinflamar, porque la gastritis es la inflamación. Cuando hay úlcera gástrica, nos ayuda a cicatrizar. Y miramos que en la actividad farmacológica se evidenció que la sangre de drago trabaja tanto en poliartritis, ¿sí? Como cicatrizante, ¿sí? Y la taspina mostró actividad citotóxica frente a células cabello, o sea, quiere decir que es anticancerígena y nos va a ayudar a manejar cualquier condición donde haya una metaplasia, posiblemente procesos de cáncer. Entonces, estamos hablando de un medicamento que es un cicatrizante de tratamiento de úlceras gastrointestinales. Entonces, en el manejo de la gastritis como tal, podemos utilizar este compuesto. Contraindicaciones, precauciones. Como eso también es cicatrizante de heridas en piel, no utilizar en heridas que sean muy grandes, porque lógicamente eso queda una costra grande, o sea, llama tanto el efecto del plasma que pareciera que estuviera la herida irritante totalmente, pero ha ayudado a mejorar todas esas úlceras gástricas pequeñas. Y es recomendable no emplear en embarazo, lactancia, en niños menores de 3 años. La toxicidad, aquí están los estudios de toxicidad. El ATE mostró una mutagenia en test cuando se ponen 200 miligramos en kilogramos. Entonces, la toxicidad es muy alta. Entonces, para que usted tenga una toxicidad con sangre de drago, tiene que tomar 500 miligramos kilogramo día. Y nuevamente, de sangre de drago, la dosis son 10 goticas 3 veces al día. O sea, es un extracto muy mínimo y muy concentrado. Su sabor es amargo, ¿no? Es un sitio oscuro y es muy bueno para manejar esa parte gástrica. Entonces, aquí le resumí en pocas palabras qué podríamos manejar una gastritis. Y esto es un ejemplo de lo que podemos nosotros aprender para diferentes tratamientos alternativos en diferentes patologías. Lógicamente, durante las clases vamos mirando patología, vamos mirando los tratamientos alternativos dependiendo del tema que vayamos manejando. ¿Tienen alguna pregunta aquí sobre el tema en particular? ¿O nadie ha sufrido de gastritis? Profe, ¿hay algún libro o algo que de pronto nos pueda ayudar como para Bueno, eso? claro, el libro está, el Vademecum de plantas oficinales que sacó el INVIMA por medio del Ministerio de Protección Social en el 2008, donde están todos esos estudios que ustedes, este es el Vademecum que ustedes tienen que cargar bajo el brazo, ¿sí? Con este Vademecum ustedes saben qué es bueno y qué es malo para la fitoterapia. Voy a mirar si yo ya se lo tengo en plataforma, si no yo se lo voy a subir para que ustedes lo tengan en cuenta, lo impriman, lo tengan en su farmacia y puedan aprender un poco más de manejo de plantas medicinales, ¿ok? Todas esas plantas que aparecen ahí son las legalmente que están autorizadas en Colombia y que lo van a conseguir en diferentes productos farmacéuticos en laboratorios naturales, porque el INVIMA ya los aprobó. ¿Listo? Otro libro que hay es el Vademecum, es un Vademecum de manejo, que es el que les dije que pronto les iba a subir más adelante, donde les va a explicar
cómo se hacen los procesos en manejo con medicina fitoterapéutica en pacientes, ¿sí? Desde la parte del regente de farmacia. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta extra hasta acá? Bueno, creo que quedó muy claro cómo es que maneja la fitoterapia en estos pacientes. Ahora, hay un tema muy interesante, pero este tema se lo voy a dejar porque es larguito, de pronto complementando la próxima clase, que es sobre el cannabis y su uso medicinal. O bueno, pues les voy a dar un resumen acá actualmente para que tengan una idea sobre el cannabis y su uso medicinal. ¿Por qué les saqué esta parte? Bueno, ahí tenemos 15 minutos, vamos a trabajar. ¿Por qué les voy a trabajar este tema? Porque actualmente el cannabis es una de las plantas medicinales que más se va a usar y que tiene una estrategia muy interesante a nivel de Colombia. Ya han aprobado algunos decretos y es importante que ustedes tengan un manejo sobre ese proceso. Por ejemplo, si sabemos que el cannabis es usado hace más de 400 millones de años y que nosotros tenemos un sistema especial para, así como nosotros tenemos los sistemas de las endorfinas, tenemos también un sistema que se llama endocannabinoides, o SEC, y ese sistema lo tenemos en el cuerpo. Esos son unos receptores especiales que han venido evolucionando y que trabajan sobre el proceso de mejorar algunos procesos. Les voy a explicar más detalladamente. Por eso es que las personas se pueden volver adictas a la heroína o al cannabis, aunque dicen que el cannabis como tal no genera una adicción, pero sí tiene que tener unos cambios psicológicos y psicosomáticos en ciertos pacientes. El C, o el sistema endocannabinoide, se compone de receptores cannabinoides y sus ligandos endógenos, ¿sí? Los sistemas enzimáticos responsables de su síntesis y degradación, las vías de señalización intracelular y sistemas de transporte. Al comprender más de este sistema de varios niveles de producción, liberación, recaptación y degradación de enzimática, representan dianas terapéuticas importantes para algunos tratamientos en diversas patologías, ¿sí? Actualmente se conocen tres tipos de cannabinoides, que son los herbales o los fitocannabinoides, los sintetizados naturalmente por las plantas de cannabis, los cannabis endógenos, y los cannabinoides sintéticos generados por un laboratorio. Esos son los tres tipos de cannabinoides. Lógicamente los cannabinoides son sacados de la cannabis sativa, que es la planta que los produce, y hay 15 especies realmente. ¿Cuándo comienza esto a hacer un efecto? En 1992, el profesor Moshoalan descubrió por primera vez el primer cannabinoide endógeno, o sea, que producía el cuerpo, y el nombre de ese cannabinoide se llama antamina. Y ese cannabinoide está relacionado con procesos tanto del dolor como algunos otros procesos. Y luego se comenzaron a descubrir que tenemos otros endocannabinoides en el cuerpo que son el 2-araquinoglicerol, ¿sí? O la famosa noladina, la virodamina, ¿sí? Y que activan totalmente parte de la dopamina. Entonces, estos cannabinoides fueron descubiertos en 1992 y ahí comienza el proceso porque descubren que, lógicamente, la planta cannabis activa trabaja sobre estos mismos sistemas receptores, ¿sí? Y la síntesis tiene un lugar en las neuronas preganglionares derivados del sustrato del metabolismo del ácido araquinoido en una ruta metabólica conocida, dando lugar a diversos compuestos necesarios para un rendimiento fisiológico adecuado como isoprenos, leucotrienos. Los cannabinoides son neurotransmisores realmente y son sintetizados a demanda, no se almacenan, ejercen su función de manera específica en un lugar de liberación precisa, ¿sí? Entonces, la importancia, cuando hablamos desde el punto de vista evolutivo, se posee que es una capacidad de sintetizar cannabinoides cuando lo necesita y se deben acoplar los diferentes receptores que pueden ser activados o bloqueados o estimulados, depende de lo que se necesite, la dosis y el proceso que necesite. Entonces, los primeros descubiertos son los de receptores CB1 y CB2. El sistema endocannabinoides tiene una amplia distribución tisular que permite actuar en varios procesos fisiológicos, como el apetito, la sensación del dolor, funciones cardiovasculares, respiratorias, reproductivas, estados de ánimo, la neuroprotección, el control motor, memoria, aprendizaje, sistema inmune, inflamación, liberación accional hormonal, apoptosis celular, o sea, el cáncer. Entonces, y también tenemos la C, puede ser diana de enfermedades difíciles de tratar, como la fibromialgia, las migrañas y entre otras. Aquí les estoy especificando para qué sirve todo lo que son la parte del cannabis activa. Los mecanismos de acción. ¿Cómo se trabaja? La síntesis de los endocannabinoides es un proceso relacionado con la homeostasis del calcio,
un aumento intracelular del calcio en la neurona postsináptica, activa enzimas que a su vez sintetizan los xenocannabidoides, y a partir de los lípidos de la membrana celular, esta neurona presináptica hace esa unión y lógicamente hace un efecto intracelular y por eso hace que haga una liberación del neurotransmisor. Y es la característica especial del sistema endocannabinoides. Y puede tener un comportamiento tan inhibidor como excitador a nivel sináptico, aunque su acción siempre es inhibitoria. Fuera del sistema nervioso central produce efectos dependiendo del tipo celular sobre donde hace efecto. Ejemplo, linfocitos, reduce la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿cómo funciona esta vaina? Así de sencillo. Tenemos un endocannabinoide como el tetrahidrocannabidol, ¿sí? Tenemos, los cannabidoides son endógenos, la antamina y el 2-araquinol-glicerol son cannabinoides que se producen dentro del cuerpo. Entonces, lo que hace aquí es que dentro de la neurona, allá en el cerebro, hace un efecto tanto inhibidor como excitador de estos procesos de los cannabinoides y activa unos receptores que son CB1 o receptores CB2, ¿sí? Y esos receptores están por todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, los endocannabinoides derivados del cerebro, los CB1, que tienen que ver también cómo se activan sin consumir cannabinoides, fitocannabinoides, los activamos con el omega 3 o el omega 6, un ejemplo. Lo podemos consumir de los fitocannabinoides y los sintéticos. Y todos esos trabajan sobre estos receptores CB1 y CB2. Entonces, los receptores CB1 ¿en dónde andan? En el cerebro, en los pulmones, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal y órganos reproductivos. O sea, allá pueden ayudar a esos endocannabinoides que ayudan a mejorar patologías que estén dentro de esos sistemas. El CB2 está en los huesos, en el vaso y la piel. El CB1 y el CB2 están en el sistema inmunológico, hígado, médula ósea, páncreas, y estos están presentes. Entonces nosotros cuando depende del cannabinoide o la molécula que consumamos nos va a hacer un efecto sobre el organismo. Y esos efectos pues exactamente son los que vamos a ver dependiendo de lo que vamos a consumir y la dosis que vamos a consumir. Entonces, las propiedades del cannabis. La planta de cannabis tiene docenas de ingredientes activos llamados cannabinoides que se encuentran en una amplia gama de concentración dentro de la flor, la hoja y el tallo. Y el sistema endocannabinoide está compuesto de receptores que actúan entre neuronas presinápticas y las neuronas postsinápticas, las que explicaba anteriormente. Entonces, vamos a dar un ejemplo de los cannabinoides ya estudiados. Por ejemplo, el cannabidol trabaja, por ejemplo, es un efecto no psicoactivo que reduce los efectos del THC y es el más propicio medicinal y tiene componentes para enfermedades, de muchas enfermedades graves. El tetrahidrocannabidol es un compuesto que activa, el tetrahidrocannabidol es el que nos da el efecto psicológico, psicoactivo, psicodélico. Es el que prácticamente, disculpe la palabra, es el que traba al paciente. Esa es la molécula que hace que cuando se fume, él entre a generar algunos cambios a nivel neural. ¿Sí? El cannabidol, el CBN, es el que se activa en la planta fresca y es un cannabinoide psicoactivo que potencia el efecto del THC. El cannabigerol tiene efectos antibacterianos. Este cannabinoide trabaja sobre algunas bacterias. El cannabitrómeno es antiinflamatorio y analgésico. El tetrahidrocannabinarina tiene efectos sobre diabetes metabólica y bloquea los efectos psicoactivos del THC. El ácido tetrahidrocannabidol, ¿sí?, trabaja sobre cáncer, sobre los tumores específicamente. El ácido cannabidiólico, ¿sí?, tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, mire, estos son los efectos dependiendo. Por ejemplo, si yo tengo problemas de sueño, entonces yo puedo tomar CBN, que nos va a servir para efectos, ansiolíticos. Tengo problemas de ansiedad, yo puedo tomar CBN, que me va a quitar la ansiedad. Entonces, tengo problemas de espasmos musculares, puedo tomar CBN, puedo tomar THC o THC, que nos va a ayudar, o el CBN, que yo he explicado los nombres, que nos va a ayudar a tener efectos para ayudar al antiespasmo. Todas estas patologías que ustedes ven acá se pueden trabajar con cannabis y dependiendo de la dosis, pues va a trabajar para la diabetes, estimulante del apetito, cáncer de anorexia, inclusive superior del apetito, antibacterial, antibacteriano, antioxidante, antidiabético, antisórico, estimulante óseo, antiprolifrativo, inmunoestimulante, antiisquémico, o sea, circulación periférica, vasoconstricción, vasodilatación, estimulante del injerto, sirve para las epilepsias, para las convulsiones, como analgésico, antiinflamatorio,
antipsicótico, antidepresivo y sirve para el acné. Entonces, aquí más o menos les di un ejemplo sobre esta planta que ha venido siendo estudiada en diferentes procesos y que tiene un proceso médico, científico, industrial y recreativo. Pero aquí tenemos que está aprobada para la parte médica, científica e industrial. ¿Sí? Estas son las leyes en el marco legal nacional que activan todo lo que tiene que ver con esa parte y que actualmente se está desenrollando o procesando en esos procesos como tal. Entonces los cannabinoides se pueden utilizar en diferentes formas y especialmente como un laboratorio y como un medicamento. Entonces ahí les compartí más o menos a grosso modo sobre fitoterapia, cómo se fitoterapia levemente y cómo nosotros también hemos venido trabajando parte de los endocannabinoides para ese proceso. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, compañeros? ¿O tuvieron alguna pregunta? ¿Dónde consiguen las goticas de cannabis? Actualmente se trabajan sobre fórmula médica, hay algunas farmacias que las manejan, pero normalmente hay que saberlas manejar directamente, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, hoy como tal, vimos la clase de fitoterapia, cómo funcionaban las plantas, les voy a subir el Vladimecum de plantas medicinales, les voy a subir otro Vladimecum por ahí para que tengan una idea y aprendan un poquito más sobre ese proceso como tal. Entonces, en la próxima clase vamos a ver otra clase de terapia alternativa que es la homeopatía y que también les voy a enseñar el manejo y cómo se manejaría homeopatía directamente en una farmacia como tal. Bueno, entonces que pasen una feliz tarde. Recuerden que para la próxima clase tenemos un resumen sobre escogen una terapia alternativa como tal, una sola terapia alternativa. De esa terapia alternativa van a hacer un resumen, ¿sí? Entonces, digamos, yo escojo terapia neural. Si no saben qué terapia alternativa escoger, pues yo voy a colocarles dentro de el WhatsApp cuáles son las clases de terapia alternativa que existen para que cada grupo escoja uno, le hace un resumen. De ese resumen, de ese trabajo, hacen unas diapositivas y que me lo tienen que exponer, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea sobre eso. Perfecto. Entonces, compañeros, no siendo más, nos vemos en la próxima clase y que pasen un feliz fin de semana. ¿Ok? Esta clase la subo por ahí mañana o el lunes, ¿ok? Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, por servirles. Luego, Listo, profe. profe, muchas gracias.